Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar. Y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Probablemente a nadie le sorprenda que hablemos hoy, día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, de precisamente este tema. Vamos a darle nuestra perspectiva sobre una alimentación saludable, adaptada a estos casos, y para ello hemos traído a nuestro compañero Luis Cabañas de Aleris Valencia, que está terminando su tesis doctoral precisamente en esto, en la nutrición oncológica, y que además es quien atiende a este tipo de pacientes en Aleris. Hola, Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantados de tenerte por aquí. Luis, además, os recordamos que tiene un webinar sobre este tema en nuestro canal de YouTube que podéis ver cuando queráis, sobre alimentación y cáncer en consejos para las familias. Encantados de tenerte aquí en el podcast, cambiando un poco de tercio, ¿no? Pasándome a contar un poco la movida. Eso es. Vamos a empezar por el principio y me gustaría preguntarte, Luis, ¿qué crees que podemos aportar los dietistas nutricionistas no solo en el tratamiento, sino también en la prevención de este tipo de patología? Bueno, la gente tiene que saber que cuando hablamos de contra el cáncer, la nutrición tiene mucho que decir. El 30-35% de todos los tumores en el mundo tiene una causa directa de la alimentación, ¿no? Una mala alimentación. Y entre un 10 y un 20% su causa directa, nunca unicausal, pero sí una de las causas directas puede ser la obesidad. Por tanto, hablaríamos de que el 50% como mínimo de los tumores que hay en el mundo están directamente relacionados con la alimentación, ya sea porque sea una mala alimentación o porque esta produzca un exceso de masa grasa. Es decir, ya solo con eso es bastante, pero si es que encima sumamos que un estilo de vida sedentario, que el consumo de alcohol también pueden aumentar el riesgo de padecer cualquier tipo de cáncer, pues hombre, en la prevención podemos hacer mucho. Hay una revisión en 2018 que nos decía que entre 5,6 y 8,7 millones de muertes al año podrían ser potencialmente prevenibles o que son muertes prematuras precisamente por una mala alimentación. Entonces, jolín, fíjate si tenemos que hacer, ¿no? O sea, que tenemos un papel al final importantísimo, no solo en prevención, que evidentemente sí, ¿no? Porque al final ponemos el remedio un poquito antes de que aparezca esa patología, y sobre todo también, bueno, pues mejorar la calidad de vida con el objetivo de al menos prevenir y reducir el riesgo de que un posible cáncer aparezca. Y en este caso, Luis, en el tratamiento, cuando ya hay una persona que está en tratamiento oncológico, ¿qué podríamos hacer ahí? Aquí lo que atendemos es a las, sobre todo, consecuencias directas de un tratamiento o consecuencias directas que puede tener un tumor, ¿no? Pongo un ejemplo. Imaginemos una persona que tiene un tumor en el estómago o que tiene un tumor en la garganta. Quizá no puede comer de manera normal, de manera habitual, de la manera convencional que ya estaba acostumbrada. Hay que hacer una adaptación dietoterapéutica. Entonces, quizá puede ser el que todo esté cocinado o puede ser el que todo esté pasado por un pasapurés. Pero es que luego la gente, cuando hace un puré, lo que intenta poner es, venga, pues espinaca para que esté verde, que verde es sano, patata y cebolla para que tenga algo de saborcillo. Ya, pero aquí nos faltaría la proteína o nos faltaría incluir de alguna forma unas grasas saludables, ¿no? Entonces, ese es nuestro trabajo, es decir, esa adaptación terapéutica a circunstancias que no podemos controlar. En el caso del tratamiento, hay síntomas de sobra conocidos por mucha gente, como pueden ser las náuseas, los vómitos, que cada vez son menos habituales, y otras cosas que son mucho más fundamentales y necesarias de tratar, porque al final un vómito no te va a durar una semana, te va a durar 3-4 días, como puede ser una diarrea, como puede ser estreñimiento, que es súper incapacitante, o mucositis, una serie de problemas en las mucosas gástricas, ¿no? Parece ser que como los síntomas más conocidos siempre son náuseas, vómitos, los que suelen causar más miedo a la gente cuando le dicen que va a pasar por el proceso de un tratamiento quimioterapéutico, pero hay muchos síntomas que pueden ser peores, pero potencialmente o bien prevenibles o bien tratables desde la alimentación. Uh-huh.
A mí me da la impresión, supongo que tú también lo verás en consulta, me da la impresión de que los pacientes no están muy acompañados. Es decir, que la parte de tratamiento perfecta la tenemos y siempre están ahí acompañados, pero en el caso de todo lo que viene derivado del tratamiento, pues esos efectos secundarios, pues náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, ahí nadie les dice, oye, mira, quizás te vendría bien ir a un nutri y que ese nutri te adapte la alimentación porque te está suponiendo un problema. Claro, aquí sobre todo nos encontramos con un trabajo muy necesario y fundamental de las asociaciones de pacientes que consigan dos cosas. Por un lado, que se puedan conocer casos entre sí para decir, pues mira, a mí me fue bien esto o a mí me fue bien esto otro. Pero es cierto que a nivel hospitalario en muchas ocasiones se deja al paciente un poco de lado, entre otras cuestiones, porque no se llega. Es decir, el trabajo de enfermería, medicina es fundamental, pero en su campo, y no tienen, no es que no tengan idea de alimentación, sino que no han estudiado tan, digamos, de manera fehacientemente o tan cercana o tan concreta qué podemos hacer desde la alimentación. Aquí, bueno, yo vengo de un hospital, ¿no? Durante un tiempo trabajé contratado, durante otros 4 años trabajé sin contrato en un hospital, ¿no? Y me encontraba muchas veces con problemas muy del estilo de, es que come de todo, o es que, ¿por qué me dices tú que me quita el vino cuando a mí nadie me ha dicho que me quita el vino? Pues mira, para mejorar tus digestiones. Pero aquí al final quien decide es el paciente, ¿no? Quien se lleva la comida, la bebida a la boca. Hay mucho desahucio alimentario en el hospital, pero por la simple razón de que España sigue siendo el único país de Europa sin dietistas nutricionistas en sanidad pública, ¿no? Entonces, bebe un poco de ahí. Sí, bueno, al final podríamos hacer un podcast aparte sobre la necesidad de que los dietistas nutricionistas estemos en la sanidad pública, pero también es cierto que al final ese tratamiento nutricional que es necesario y que además ayuda a mejorar la calidad de vida durante el tratamiento, ¿no? A reducir esos síntomas y demás, mucha gente no tiene acceso a ello, porque al final la realidad es que al no estar en sanidad pública, si no lo puedes pagar, en muchos casos no lo puedes tener, ¿no? Totalmente, y de hecho hay un dato, bueno, la GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, da un dato sobre esto muy bruto, ¿no? Y es que el 50% de los costes de la enfermedad recaen al final en la familia, ¿no? El mejor ejemplo es el que acabas de poner. Queremos un tipo de atención o queremos un tipo de profesional que no pueda acceder en la sanidad pública. Lo que intento es buscarlo en la vía privada, ¿no? Con una serie de costes que al final recaen en eso. Esto es un problema. Es un problema sobre todo porque hay muchos síntomas que reducen, como comentabas, la calidad de vida, pero bueno, te voy a contar, ¿no? Mi tesis es sobre calidad de vida. Entonces, el profesional del ejercicio, el profesional de la psicología, el profesional de la nutrición, son profesionales que en muchas ocasiones, si están en hospital, son de manera insignificante en un laboratorio y que solo se les deja ver pacientes en circunstancias muy concretas, y es una lástima porque no se llega a donde se tendría que llegar. Al final, a mí la sensación que me da siempre es, bueno, primero que podríamos abaratar muchos costes también en sanidad pública aplicando o estando presentes en la prevención de la patología, pero luego también que podríamos abaratar y hacer mucho más fácil el trabajo de los demás profesionales en el tratamiento. Lo que pasa que, bueno, al final se nos olvida y volvemos un poco a lo mismo. Quien no se lo pueda pagar no lo va a tener y, por tanto, no va a poder beneficiarse de ese servicio. Mira, aquí un poco lo que comentabas, Alejandra, hay un dato. A ver, un ejemplo, ¿no? ¿Podríamos prevenir la nutrición parenteral? Pues parece ser que en algunos casos sí, ¿no? Sobre todo si detectamos rápidamente una desnutrición, podemos aplicar ciertas pautas dietéticas o dietoterapéuticas para evitar que se tenga que llegar a una nutrición parenteral. Una nutrición parenteral es un tratamiento carísimo, ¿no? Si pudiéramos prevenir de alguna manera que se cayese en eso, ya estaremos ahorrando por cada euro invertido en el tratamiento dietético entre 3.200 y 4.500 euros, ¿no? Es decir, el antiguo dato de por cada euro invertido ahorramos entre 3,5 y 5,6 euros en el tratamiento de la obesidad. Si lo elevamos al paciente que necesita una nutrición parenteral, que en oncología son bastantes que acaban ingresados o con estadios altos, o simplemente, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, que es relativamente habitual. Ostras, es que estamos hablando de que prácticamente ahorramos el sueldo de casi la mitad del equipo médico, ¿no? Como lo que estamos es evitando un gasto. Ese dato siempre como que queda en el cajón, en plan, no, mira, yo lo que quiero es un ahora, no lo que va a pasar mañana o lo que voy a dejar de gastar. Lo que nos faltan en muchos casos son estudios de comparación o simplemente algún gerente de hospital que diga, vale, yo apuesto por esto, a ver qué pasa. También te digo, quien apueste por esto se va a llevar el gato al agua.
Eso es cierto, ¿no? Porque al final la nutrición nos permite ir un paso por delante, ¿no? Bueno, vamos a ver primero, antes de llegar al punto de una nutrición parenteral, vamos a ver si podemos irlo solventando con otras opciones. Van a ser mucho más viables, más fáciles, más baratas, evidentemente, y también más agradables para el paciente. Y en este sentido, en Aleris estábamos colaborando, tenemos un proyecto con Asleuval, que me gustaría que me contaras un poco, Luis, porque me parece un proyecto muy interesante, también ligado un poco, pues eso, a hacer más accesible el servicio de nutrición oncológica. Sí, bueno, el proyecto con Asleuval es la Asociación Valenciana de Lucha contra la Leucemia, y básicamente lo que estamos haciendo con esta gente es cubrir ese servicio, ¿no? Cualquier paciente oncomatológico puede disfrutar de su dietista nutricionista de manera gratuita. Esto es obviamente de manera gratuita para el paciente, pero es la asociación quien está pagando el tener este servicio, concretamente en una colaboración con un laboratorio, con GSK. Entonces, lo que nos estamos encontrando con esto, o lo que me estoy encontrando sobre todo con este tipo de paciente, son muchos problemas por resolver. Pongo un ejemplo, ¿no? Estaba ahora preparando unas pautas para una paciente que desde que terminó el tratamiento hace unos meses, nada le sienta bien. No sabemos qué tiene esta paciente. Es decir, tiene digestiones y mucha hinchazón abdominal después de cada comida, muchas molestias intestinales, muchos retortijones, muchos ruidos, diarrea, y le han dicho que no te preocupes, esto en unos meses se te va. No, o sea, no se le ha ido y no tiene pintas de ir a irse, ¿no? No se ha hecho un estudio digestivo. Son cosas que no son culpa de los profesionales sanitarios, y menos en mitad de una pandemia, sino que simplemente pues no caes porque estás a otras cosas, estás a ver qué tal ha ido el irinotecan, o qué tal ha ido el trastuzumab, o qué tal ha ido el nuevo ensayo clínico que se está probando, y no caes en ocasiones en que esta persona en el aquí y en el ahora, aunque le has solucionado la vida, aunque le has salvado la vida porque su enfermedad, su neoplosia hematológica ya no está, hay una serie de secuelas y de síntomas que no se están cubriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Porque muchas veces pensamos en el aquí y en el ahora cuando tenemos una patología, pero es que el día de después también es importante, ¿no? Esto con la COVID también lo estamos viendo. Estamos preveniendo mucho que la gente se contagie, pero no nos preocupa tanto el paciente que está ahora asintomático, el paciente que lo pasa en casa. No, a ver qué va a pasar en 6 meses. Si estamos manteniendo ese tipo de problemas, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Ya no solo psicológicas, que también, sino la fatiga extrema, el no poder ganar masa muscular. Eso también pasa en muchos de estos pacientes oncohematológicos. Y sigue siendo importante mantener unas buenas pautas tanto durante la enfermedad como después de la enfermedad para aumentar la calidad de vida. Efectivamente, también lo verás y ahora nos contarás un poco, pero quizás cuando tratan esta patología, tratamos porque nosotros también tenemos implicación ahí, quizás allá se prioricen otras cosas. Evidentemente la prioridad es que el tratamiento sea efectivo y que sea lo menos lesivo posible, y quizás ahí es donde nos olvidemos de esa parte de nutrición, de esa parte del, vale, una vez que has estado en tratamiento, ¿qué viene después? ¿Qué pasa después con mi día a día, con mi calidad de vida, con lo que yo hacía antes de ese tratamiento? Y quizás ahí es donde podríamos entrar todavía más nosotros, y donde no tenemos ahora mismo capacidad de influir, al menos no en la mayoría de la población. Sí, totalmente. Y bueno, también te digo, estamos trabajando en ello, ¿no? Al final es muy probable que en los próximos años esto nos riamos, ¿no? Joder, imagínate, ¿te acuerdas cuando estábamos en sanidad pública? Porque creo que va cogiendo fuerza. Hay una cosa que a nivel colectivo decimos bastante en los colegios y tal, y es que entraremos en sanidad de la mano de los pacientes o no entraremos, ¿no? Y creo que esto, precisamente en esta patología, se está empezando a valorar el tener un tratamiento dietético concomitante al tratamiento quimioterapéutico, porque además en muchas ocasiones los profesionales sanitarios ya se dan cuenta de lo que podemos hacer o de las ventajas que puede tener el contar con el asesoramiento dietético, porque te quita preocupaciones y te evita sintomatologías, y es que la gente se encuentra mejor, ¿no? Sí, al final somos un apoyo. Es cierto que muchas veces se nos ve, ¿no? Seguro que te ha pasado, Luis, cuando comentas, ¿no? Yo soy dietista nutricionista. ¿Haces dietas de pérdida de peso? No entiendes lo que es la figura del dietista nutricionista, que nos dedicamos a mucho más, que podríamos entrar en sanidad pública para nutrición oncológica, para nutrición parenteral, nutrición pediátrica, para patología digestiva. O sea, haríamos un apoyo brutal. Lo que pasa que, bueno, yo creo que ahí todavía, evidentemente estamos en ello y estamos trabajando, pero que al final todavía hay gente que sigue pensando que solo hacemos dietas de pérdida de peso y que si no estamos perdidos.
Pero incluso es que hay pacientes de oncología que necesitan perder masa grasa, que necesitan perder peso. Entonces, incluso en ese escenario también haríamos un trabajo útil. Al final, lo que tenemos que buscar como profesionales sanitarios es que la persona que te presenta ahora mismo un problema por el cual nos llega, ya sea un problema digestivo, un problema oncológico, un problema... adaptar su estado nutricional a la mejor versión de ese estado nutricional. Y en ocasiones, aunque la pérdida de peso, aunque en la cabeza podemos tener el típico paciente caquéctico, muy delgadito, que se le marcan mucho las costillas, no es lo más habitual en un paciente de oncología. Ahora mismo lo más habitual es un paciente que tiene un exceso de peso y que tiene un exceso de masa grasa. Básicamente porque 1 de cada 2 españoles adultos tiene un exceso de masa grasa. Entonces es muy probable que si además la obesidad está implicada en 26 tipos de cáncer, hombre, pues que se presente así, ¿no? Las comorbilidades, que se suele llamar. Entonces, cada vez tenemos que hacer la dietoterapia más concreta y también más difícil, ¿no? Porque ya no es solo un paciente que tiene cáncer de pulmón, un paciente que tiene cáncer de páncreas, un paciente que tiene cáncer colorectal o cáncer de mama, sino que además tiene una obesidad, una hipertensión, una diabetes tipo 2. El escenario se va complicando. Me quedo sobre todo, Luis, con una cosa que has dicho que es adaptada, ¿no? Que la alimentación tiene que estar adaptada al paciente y me gustaría preguntarte, ahora con todo el movimiento de comida real, parece que todo se soluciona con comida real y ya. En el caso de una dietoterapia en nutrición oncológica, ¿cómo aplicaríamos esto? ¿Es necesario comer todo comida real o solo se aplica ese principio cuando hacemos una dietoterapia de este tipo? Justo en el caso que te comentaba antes, la recomendación que se le tiene que dar a esta persona es no comas cereales integrales. Y sin embargo, los cereales integrales diríamos que es la materia prima del cereal, es la comida real, ¿no? No, en dietoterapia en especial no siempre las comidas se hacen con comida real, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Se hacen, o vamos a intentar que siempre sean o partan de materias primas, pero en ocasiones no va a venir mejor un alimento que tiene una ligera transformación porque simplemente puede hacer que la persona o bien coma más o puede hacer que la persona le sienta mejor. Por ejemplo, no pasa nada si en ocasiones se toma una alioli o se toma una mahonesa con un aceite de girasol en lugar de un aceite de oliva virgen o virgen extra. Básicamente porque los aceites de oliva virgen o virgen extra van a tener más sabor. Y si la prioridad que tengo en ese momento es una ingesta calórica y una ingesta proteica, puede que me venga mejor hacer una cocción con mahonesa que su base grasa sea un aceite de girasol porque va a ser puntual. Voy a conseguir que la persona coma más del plato, no obviamente se va a comer mahonesa a cucharadas, pero sí que podemos hacer una ensaladilla rusa, ¿no? Un típico. O podemos meter en eso un atún que cojamos en conserva. Es decir, no siempre vamos a elegir materias primas. Es decir, el dátil para hacerlo con cacao 100% y con... Pues no, a veces cogeremos comida que está a mano o una versión que no sea lo más real posible. El mejor ejemplo del pan blanco versus pan integral. ¿Es mejor un pan integral? Sí, en población general sí, de esto no hay dudas, pero en este tipo de paciente quizás es mejor plantear un pan blanco. En algunos casos, no en todos. Y va a depender también mucho de la saciedad temprana, de si el paciente presenta o no presenta anorexia. Si el paciente presenta saciedad temprana o presenta anorexia, pues igual tengo que restringirle a la fibra. Por tanto, igual le digo, cómete la espera sin piel o cómete el calabacín sin piel. ¿Que esté reduciendo la fibra total? Es que igual me interesa reducir la fibra total porque el paciente presenta una diarrea o porque el paciente presenta una saciedad temprana que si le meto fibra voy a tener una saciedad a corto plazo brutal. Entonces, respondiendo en corto a tu pregunta, no siempre se utiliza comida real. Vamos a dejar de flipar un poco con que todo tiene que ser real, limpio, todo esto, y vamos a trabajar con lo que tenemos. Y si lo que tenemos es una berenjena que tenemos que pelar, nadie se llevará las manos a la cabeza porque estamos quitando esa fibra porque igual no nos interesa. Porque si respondo a una cuestión dietoterapéutica, eso es mucho más importante que responder a Instagram, ¿no? O a que la parte moradita de la berenjena sea chula. No siempre utilizaremos comida real. Al final, bueno, pues volvemos un poco a utilizar esa palabra adaptada, ¿no? Que siempre tiene que estar la alimentación adaptada a la persona, todavía más si estamos en un paciente en tratamiento o con esta patología, ¿no? Y que al final lo que intentamos mejorar es, bueno, sí, tengo que conseguir que coma pues algo más calórico, quizás pues una mayonesa, una alioli, sea una buena vía, ¿no? Porque al final no ve el volumen en el plato y simplemente es como una salsa que tú, pues eso, en una ensaladilla mismo la puedes poner, es agradable al gusto, que muchas veces también tienen distorsión de algunos sabores, y al final
oye, nos puede aportar un extra. Y claro, podemos potenciar una persona que quizá de otra manera no comería, ¿no? Y al final ese día pues igual salvamos ese plato o con ese tipo de medida conseguimos que se coma más en general. De todos modos, Alejandra, si me permites, aprovechando que es el Día contra el Cáncer, lo que voy a plantear es, gente, ¿qué tendríamos que pensar o qué tendríamos que hacer? Último consejo a nivel de alimentación. Siempre le diría a todo el mundo que partiría de una base cuando se plantea si en mi alimentación está bien, y es que durante una semana se apunte lo que está comiendo. Se apunte lo que está comiendo y si es un paciente oncológico con un tratamiento activo, que también se apunte si no tiene apetito, si tiene náuseas, si le duele el estómago, si se infla demasiado la tripa, porque todo eso son potenciales síntomas que tenemos que cubrir con la alimentación y que se pueden cubrir y mejorar con la alimentación. Entonces, paso número 1, si alguien tiene algún caso cercano o alguien tiene algún tipo de situación donde quiere evaluar qué tal está comiendo, que apunte todo lo que come durante una semana y que luego se pregunte 2 cosas. En cualquier comida o cualquier cena estoy metiendo un alimento proteico, es decir, carne, pescado, legumbre, huevo, y luego se pregunta otra cosa. ¿Estoy comiendo en todas las comidas verdura o fruta? Y por último, ya podríamos decorar la alimentación con las preguntas de nivel plus, máster y doctorado, que es, ¿estoy comiendo frutos secos de manera habitual? ¿Estoy comiendo lácteos fermentados? ¿Estoy tomando bebidas vegetales? Y luego ya si eso, nos preguntaríamos, ¿y estos alimentos, todos los que acabo de listar, son su mejor versión? Es decir, ¿estas bebidas vegetales son azucaradas o no son azucaradas? ¿Estos frutos secos son escarchados y con miel y fritos y tal? Ya nos preocuparíamos de que fuera la mejor versión a nivel de educación alimentaria, pero qué importante es que la gente coma nueces en su día a día, o qué importante es que la gente coma yogures, si le gustan, si le apetecen, en su día a día, ¿no? Y luego ya nos preocuparemos de la mejor calidad o de adaptar eso dietoterapéuticamente, pero si la gente se hace estas preguntas y todo responde que sí, probablemente para la patología que sea, ya estará comiendo bastante bien y podremos preocuparnos de menos cosas. Bueno, me parece una buena estrategia al final para que de una manera muy sencilla la gente pues chequee si toda su alimentación está bien, tiene suficiente fruta y verdura, y si hay cosas que mejorar, pues quizás así una vez escrito en el papel se dé cuenta. Muchas gracias, Luis, por todo lo que nos has aportado. Esa visión de, bueno, pues de alguien que se dedica a la nutrición oncológica, que al final creo que es una figura también bastante desconocida, así que bueno, muchísimas gracias por estar por aquí y espero que te vuelvas a pasar prontito. Sí, qué remedio, ¿no? Tampoco somos tantas en Red de Aleris y en breve vuelvo aquí a... Pero yo creo que en el otro, en tu lado, ¿no? A preguntar más que a contar. Venga, vale, hacemos cambio de papeles. Pero ya veremos. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final. Además de contar lo que nos pasa en consulta, también esperamos por vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta el próximo. Hasta el próximo.